Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Un libro nuevo alegra los labios. Un buen libro alimenta la creatividad y un gran libro ennoblece el alma. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita ordenar un vector ascendentemente por el método de ordenamiento burbuja. Se plantea la solución en un programa de 45 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. Esta librería entonces permitirá efectuar operaciones de entrada y salida de datos, hacer uso de la memoria dinámica y usar otro tipo de funciones. Esta es una librería general de Objective-C. Esta librería recopila varias funciones. También se pueden importar librerías de C o de C++, ya que Objective-C es derivado de estos lenguajes, del lenguaje C. Entonces, por eso es compatible con estos lenguajes. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar un problema a través de atributos y comportamientos, logrando la reutilización y la estandarización del código fuente, que permite crear programas más flexibles, portables y de mejoramiento continuos. Entonces, para programar orientado a objetos, Objective-C se usan dos bloques principales. El primero, la interfaz, y el segundo, la implementación. En la interfaz lo que se hace es declarar los atributos y comportamientos de la clase o del objeto, es decir, declarar las variables y declarar los métodos. O sea que en la interfaz se hace referencia a las variables de instancia. Y la implementación lo que hace es implementar los métodos de la clase, o sea, programar las funciones. Entonces, normalmente estos dos bloques van separados. La interfaz iría en un archivo con extensión .h y la implementación en un archivo con extensión .m para ser invocados varias veces en distintas clases de un proyecto. En este caso se hace todo en conjunto, en un mismo archivo, la interfaz, la implementación, el main. Vamos a mirar la interfaz entre la línea 6 a 8. La interfaz entonces va entre las directivas @interfaz y la directiva de cierre del compilador @end. Entonces la interfaz luego va al nombre de la clase, en este caso se llama ordenamiento burbuja. Dos puntos y a continuación se hace referencia a la clase madre de Objective-C, una de las clases principales, NSObject. A partir de aquí vamos a declarar las variables de instancia o a definirlas. Estas son variables globales o generales. Estas variables pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Por eso depende del programador saber cuáles variables las va a definir como generales, o sea, las va a instanciar. Aquí definimos entonces la variable x de tipo entero, una variable auxiliar y una bandera también de tipo entero. X simplemente será una variable controladora de un ciclo for. Auxiliar es una variable que permitirá usarse como variable temporal para intercambiar datos entre el vector. Y band será una variable lógica, también puede ser de tipo booleano bool. Aquí se dejó de tipo entero que toma 1 o 0 para determinarla entonces en el ciclo while del método de ejecutar. En la línea 7 vamos a declarar una función que es la que precisamente ordena usando el método de burbuja. En la línea 7, para definir o declarar los métodos en Objective-C, primero se hace referencia al nivel del método. Se pone menos ya que es un método de instancia. Para métodos de clase iría un más.
Luego va el tipo de dato que retorna la función. La función ejecutar no va a retornar dato, por eso se establece void, vacía el retorno. Y luego el nombre de la función, en este caso es ejecutar. Vemos que esta función no recibe parámetros. Los parámetros indican separadas cada uno por 2 puntos. Esta es entonces la notación que usa Objective-C para declarar métodos. Ya saben, nivel, valor de retorno, nombre de la función y luego los parámetros. Y así ya definimos la interfaz de la clase. Ya saben entonces que la interfaz indica la estructura general de un objeto. Vamos ahora a programar los métodos de ese objeto. Eso se hace en la implementación. La implementación va entre las líneas 10 a 36, entre las directivas @implementation y la directiva de cierre del compilador @end. Lo primero que hace la implementación es importar la interfaz. Como vamos a programar los métodos, estos ya tienen que estar declarados en la interfaz. Entonces, entre las líneas 11 a 17 vemos un método init. Este método no es necesario declararlo, ya que es un método estándar o general de cualquier clase de Objective-C. Este método se define automáticamente, init. Y aquí lo que hacemos es inicializar las variables de instancia, ¿sí? Las que se declararon en la línea 6. En este caso solamente es necesario inicializar en la línea 14 la variable bandera a falso o a 0. Podemos tomar valor de 0 o de 1. Automáticamente entonces se reconoce esto como booleano. Self es una variable que permite acceder a variables o atributos de la clase a través de este referenciador. Y entre las líneas 18 a 35 vamos a mirar entonces el método ejecutar la implementación de este método. Observe la cabecera de este método, línea 18, es la misma de como se declaró en la línea 7 en la interfaz. Solo que no termina con punto y coma porque no es una declaración, sino que es el método en sí que vamos a programar. Por eso entre llaves de apertura y de cierre vamos a programar este método. Este método está programado entre las líneas 20 a 34. Le invitamos a visitar la tutoría ordenamiento burbuja en Turbo-C para entender cómo funciona este método o esta lógica, línea por línea. Ya sabe que la sintaxis es muy similar a la de Turbo-C. Solo que en Objective-C lo único que varía, aquí vemos línea 34, es que se usa la función nslog propia del entorno y de la arquitectura de Objective-C. Esta función es similar a fprint, lo que hace es mostrar información por pantalla. Se debe agregar el símbolo de arroba antes de hacer referencia a una cadena de texto. El resto es similar a fprint. Ya tenemos la implementación lista. Si tiene clases que no tenga ningún método, se puede dejar implementación vacía. Ya tenemos entonces la clase lista, vamos a usarla. Eso lo hacemos en el main entre las líneas 38 a 45. El main entonces es el método de inicio del programa. Cuando el programa compile, el compilador ingresa aquí. En el main, en la línea 40, vemos que vamos a instanciar el objeto de la clase ordenamiento burbuja. Entonces el nombre de la clase ordenamiento burbuja seguida de asterisco seguida del nombre del objeto o del puntero, en este caso obj. Se puede poner cualquier nombre de puntero. Aquí lo que se está haciendo es crear un apuntador a un objeto de la clase ordenamiento burbuja. O sea, no se crea un objeto, sino un referenciador, un apuntador a un espacio de memoria de esta clase. Vemos que este apuntador se instancia invocando el método alloc, que lo que hace es reservar la memoria dinámica, similar a new, y luego se invoca el método init, que es el constructor de la clase ordenamiento burbuja.
Usted puede reemplazar alloc e init por new, que hace lo mismo, siempre y cuando init no reciba valores de argumento. Así entonces ya tenemos el apuntador o el objeto, entre comillas. Vamos ahora a invocar los métodos. Como este programa solo tiene un método que es ejecutar, para invocarlo es muy sencillo. Observe que Objective-C usa los corchetes para manejo de métodos, invocación de métodos. Entonces entre corchetes, luego pone el nombre del objeto seguido del nombre del método que se invoca. Entonces obj es el objeto y luego el método de ejecutar, y así invocamos al método de ejecutar. Y luego allá el compilador resuelve entonces o entra este programa a la lógica de este método. Si ese método recibiera argumentos, entonces ya sabe que cada argumento va separado por 2 puntos. Aquí mismo en la línea 41 iría cada método separado con 2 puntos, cada parámetro, y así de fácil se envían los parámetros en Objective-C. Y en la línea 42 vemos que se invoca otro método, el método relays. Este es un método interno de Objective-C propio del manejador de memoria dinámica. Lo que hace es eliminar al final la memoria que se separó, a pesar de que internamente Objective-C también lo puede hacer. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un programa que permita ordenar un vector por el método de ordenamiento burbuja. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, coordinamos como @tutorías.